Y entonces los órganos tienen pues una función según la hora que le toque, ¿no? Como decíamos, si el riñón trabaja de 5 a 7, esa es una hora especial para el riñón. ¿El pulmón a qué horas trabaja? El pulmón trabaja de 3 a 5 de la mañana. El estómago trabaja de 7 a 9 de la mañana. Entonces son distintos las horas en las que cada órgano se proyecta, ¿no? O sea que hay ritmos que están, digamos, produciéndose cada cierta hora de las 24 horas para dar función o pasar la posta, como decir, a un órgano del cual dependen las circunstancias del tiempo. Entonces, si nosotros, por decir, queremos tonificar un pulmón, ¿no? O curar un pulmón que está en un estado muy rebelde de equilibrio, tendríamos que trabajar ese pulmón de 3 a 5 de la mañana. Y para tonificar un pulmón o depurarlo de 5 a 7 de la noche. Entonces la moxibustión, como es una técnica de calor, ya hemos explicado prácticamente que el ser humano viene pues evolucionando millones de años y que en ese periodo de evolución ha ido, ¿no?, transformando, ha ido perfeccionando sus centros térmicos hasta desarrollarlo de una manera pues sorprendente, ¿no? Así que algunos animales no han tenido esa suerte de tener esa función de equilibrio, o no se han adaptado mucho a la evolución y han pues colapsado, ¿no? Por ejemplo, los tremendos dinosaurios, ¿no? En una época geológica en la que ellos tuvieron pues un tremendo aporte de calor. Y se ve pues que las zonas de Groenlandia, ¿no?, toda la zona de los polos, en un tiempo fueron zonas muy cálidas. Ahora cuando uno va por esas zonas son extremadamente friolentas, frías, ¿no? Entonces por la misma emisión de los casquetes polares, la misma Siberia, pero en Siberia se encuentran cantidad de mamuts, cantidad. Algunos se encuentran en un buen estado de conservación, pero indica eso de que en ciertas épocas de la evolución, esos lugares fueron calientes, fueron tropicales, pero con el paso del tiempo cambia también los ciclos climáticos. Claro, se producen entre miles de años, ¿no? Y bueno, al cambiar la temperatura, esos animales no han podido sobrevivir, no se han podido adaptar y han tenido que colapsar, ¿no? Y así se ve pues en varias zonas geográficas del mundo, de tiempos pues pretéritos, cómo es que el ser humano ha ido perfeccionándose y ha tenido que equilibrarse según los ambientes térmicos. Y en ese proceso, vamos a decir, evolutivo, el ser humano ha ido estructurando su organismo. ¿Para qué? Para poder resistir esos climas tan fríos, esos climas tan, digamos, alternantes. Y ahora en la etapa actual ya tenemos pues un sistema termorreceptivo que va a dar una respuesta, una señal también a los órganos del cuerpo, ¿no? Y como uno sabe también, la temperatura de nuestro organismo es internamente casi igual, ¿no? Y cuando hay un desequilibrio térmico en el exterior, nuestro cuerpo también, ¿no?, responde a una crisis. Por decir, está muy frío, baja la temperatura, generalmente hay epidemia de gripe, ¿no?
Cuando ya la temperatura baja demasiado, afecta a los riñones, puede causar colapso hasta en el corazón, por ese fenómeno que le decimos la hipotermia. Y así pues, dentro de estábamos explicando en la clase anterior, esa capacidad que tiene el ser humano, ¿no?, de reaccionar ante un desequilibrio o un equilibrio de calor, ¿no?, que uno mismo puede brindarlo a través, pues, de esta ciencia, de esta técnica que es la moxibustión. Y entonces, como el cuerpo humano tiene una serie de puntos, nosotros vamos a usar ese conocimiento que ya hemos, ¿no?, esbozado, y que cada quien tiene pues su acceso a su acta, que también, ¿no?, deben tenerlo ya en su biblioteca electrónica. Y ahí nos vamos a dar cuenta que hay puntos que son bastante curativos. También habíamos hablado habíamos hablado de la fundamentación científica, ¿no es cierto?, de la moxibustión. Después habíamos hablado de las técnicas de moxibustión. Y entonces, si uno se da cuenta que el calor es vital, ¿no?, para la vida, ¿no? Y, por ejemplo, hay una fuente muy importante que es del conocimiento de la medicina china, que se denominan los tres tesoros, ¿no? Los tres tesoros, algunos le dicen los tres aves también, ¿no? Y sabemos pues que en primer lugar tenemos una función nutritiva, ¿no? La función nutritiva se basa en primer lugar en la respiración. Pero miren, en la respiración se trata de absorber a través del proceso respiratorio elementos importantes para nuestra vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, el aire, cómo penetra a nuestros pulmones. Y el mismo cuerpo tiene ya un equilibrio térmico al momento de respirar. ¿Y cuál es ese equilibrio térmico? No sé quién puede explicar. Porque el aire necesita, ¿no? Sí, el aire tiene que ingresar caliente a los pulmones, pues, si no, automáticamente, pero como lo hace a través de la fosa nasal, y ahí se va calentando hasta... Perfecto, muy bien. Así es. Ya desde que nosotros respiramos, a veces somos conscientes, a veces no. Pero cuando uno respira, el aire tiene que penetrar caliente, como dice el hermano Juan, a nuestros pulmones. ¿Y cómo es que ese proceso fisiológico tan interesante uno absorbe a través de la inhalación, ¿no? Se produce una especie de absorción, es una nutrición. La nutrición yin absorbe. Entonces, cuando absorbe uno las columnas de aire a través de las dos fosas nasales, se equilibra la temperatura a través del plexo cavernoso que está en el seno paranasal. Y entonces el aire del ambiente es calentado a través de ese plexo. Es una cantidad de redes circulatorias, ¿no? Por eso se dice plexo. Y entonces ese plexo que está en la zona frontal, que hay una especie de cavernita ahí, el aire se calienta, ¿no? ¿Y para qué se calienta? ¿Para qué lo calienta el organismo? Para que sea más fluido. Porque el aire es muy pesado cuando está pues en el ambiente exterior. Y entonces el mismo organismo, la fisiología humana, hace que ese aire se caliente un poco para que sea más fluido y penetre hasta el fondo de los pulmones. ¿Cómo es que ya la naturaleza ha preparado el acto respiratorio desde el momento que uno nace?
y entonces se produce una fluidez tan sutil que puede penetrar la profundidad de los pulmones. Pero como muchas veces nosotros no tenemos esa conciencia, ni tampoco sabemos que lo que ocurre con la respiración es la que tiene que manejar la energía vital, el chi. O sea que nosotros no solamente absorbemos el oxígeno, la humedad, absorbemos muchos gases, pero aparte de eso tenemos una energía vital que los chinos le dicen el chi, otros le dicen la energía electromagnética vital, otros le dicen, en la India le dicen el prana. Es una energía sutil que va a alimentar los centros ultranerviosos. En Australia los antiguos nativos le decían la curanita. En Japón le dicen el ki. En el Perú le decían ja, ¿no? Que ja es como un fonema de aspiración, ¿no? Ja. De ahí viene pues de las famosas huaca, ¿no? Con la H, la ja, ¿no? Entonces, Hanako es un ser místico. Entonces, todas esas pronunciaciones culturales tienen que ver con esa energía. Ja es la energía sutil, el alma vital, como decían también los egipcios, ¿no? El kappa. El ka es esa energía que uno absorbe con la respiración y que va a tonificar todo nuestro organismo de una manera tan sutil que dependiendo de la actividad respiratoria también depende la función de estos centros energéticos. Porque si hay energía, debe de haber algo que almacene esa energía. Porque la energía no va a estar por gusto. El cuerpo tiene que tener centros vitales que almacenen la energía. Y eso se ha estudiado desde mucho antes. Se llaman pues los famosos plexos energéticos, que condensan la energía cuando uno respira. Y van formando, van estructurando la fluidez energética en nuestro organismo. Si se trata de la medicina china, pues van llenando esos vacíos energéticos que a veces nos faltan. Y cuando hay vacíos energéticos, surge la enfermedad. Entonces, el calor propulsa la energía que está estancada, que ha sido invadida por el viento, que ha sido invadida por la humedad. Entonces, desde que uno respira, ya vemos que se necesita calor. Porque un muerto no puede respirar totalmente frío. Y entonces uno de los grandes males que puede tener una persona es tener un problema respiratorio, porque su cuerpo siempre va a estar debilitado. Entonces un asma, una sinusitis o una situación que tiene que ver con relación con el sistema respiratorio es un grave problema, porque el cuerpo vive de ser ¿cómo se dice? Es energetizado, ¿no? O sea, falta de energía. Y como la respiración tiene que ver mucho con el sistema cerebral, cerebroespinal, peor todavía, porque los nervios necesitan mucho oxígeno. Pero imagínense cómo es que el cuerpo ya ha acondicionado de una manera tan perfecta el sistema respiratorio, ¿no? Los plexos. El aire penetra y empieza un rozamiento también en las paredes del plexo cavernoso, de los senos paranasales. Un rozamiento, y el rozamiento que produce calor, como soltarse la mano cuando hay frío, o un fósforo nunca va a prender si no se roza. O sea, el rozamiento es una interacción entre las moléculas, entre las partículas, y va a producir ¿qué? Un calor. Entonces, cuando hay calor en el aire más sutil, ¿no es cierto? Más liviano. Ahora, cuando uno come, por decir un plátano,
ese plátano tiene que hacer un metabolismo interno. Antes que pase el Osorio, quiero aclarar una idea. Al almacenar el aire en los plexos, es porque lo va a utilizar en algo, ¿no? Así es. Entonces, lo estaba relacionando con el funcionamiento de un motor. Cuando entra el aire al motor, entra frío, pero en la compresión se calienta. Para originar después una explosión que va a hacer que se mueva el motor. Entonces, como estaba relacionando a la medida que estoy hablando, quiere decir cuando entra el aire, ya automáticamente la nariz lo va calentando, ¿no? Y lo va almacenando. Pero al almacenarlo lo tiene que utilizar en algo, ¿no? Y vamos a ver, se puede decir todo el cuerpo, solo ese hecho de respirar mucho mejor cuando es perfectamente la respiración. Entonces sí, quiere decir que estos señores que inventaron esa máquina, los motores, se han basado en algún principio, ¿no? Para poder mover ese mecanismo que es exactamente parecido al cuerpo, ¿no? Claro. Para eso quería aclarar si estoy en lo correcto. El mecanismo de la respiración, ¿no? De absorber el aire para calentarlo, ¿no? Y producir energía. Claro. Para producir efectos, ¿no? Efectos. Claro, como las leyes físicas son tan contundentes, la materia está llena de fenómenos, muchos de ellos electromagnéticos, fenómenos mecánicos, ¿no? De diversa índole. Entonces, son fenómenos de la física, ¿no? El mismo organismo. Entonces, cuando uno estudia la vida pues es prácticamente energía y es dinamismo, es movimiento. Entonces ese movimiento tiene que realizarse a través pues, de una serie de mecanismos. Y en el caso, por ejemplo, de un ser humano, de una planta, de un animal, ¿no? Yo diría hasta de los mismos minerales. Tiene que tener una energía en su interior. ¿Para qué? Porque como estamos en un mundo evolutivo, desde las mínimas especies hasta las especies más complejas como es el hombre, hasta el superhombre diríamos algunas veces, cuando uno estudia las culturas antiguas, son procesos dinámicos que va uno tendiendo hacia una evolución, hacia la complejidad de un ser vivo. Porque no puede ser igual un protozoario, una ameba o una bacteria a un hombre. El hombre es más complejo, va estructurando más su dinamismo. Y hay hombres que están en escala también. No puede ser igual un hombre de una ciudad con un hombre primitivo, un hombre antropófago, ¿cierto? Y también hay hombres que son más evolucionados en la conciencia y eso tiene que comportarse algunos mecanismos también dentro de su ser. Ya, ¿no? Han logrado entender estos mecanismos y los han utilizado para evolucionar, ¿no? Por eso se ve tantos grandes hombres en la historia. ¿Cómo han hecho para ser así superdotados? Casos de un Mozart, un Cristo, un Buda, un Krishna, un Hanaki, ¿no? Que son seres muy especiales. Han utilizado los mecanismos conscientemente para evolucionar. Y entonces estamos ante pues, situaciones que la complejidad misma del desarrollo de la vida hace que haya, como dice Juan, tu hermano Juan, cambios. Entonces la energía no es por gusto, la energía tiene que utilizarse para los cambios. Por ejemplo, el ser humano tiene una capacidad para conservar, preservar, ¿no? Dinamizar su energía. Por si uno nace, come, respira, ¿no es cierto? Pero llega una etapa en que el hombre quiere hacer algo ya con esa energía. La puede utilizar ¿para qué? Para un negocio, una empresa, crear una obra de arte, una escultura, lo que sea.
o un libro, pero otros necesitan energía ¿para qué? Para la reproducción humana, ¿cierto? Entonces uno que con esa energía que hace una serie de actividades y él quiere prolongar la existencia, la conservación de la vida, y tiene pues un hijo, ¿no? Entonces, todos esos dinamismos, esos mecánicos, esos dinamismos mecánicos de un ser humano en este caso, están representados por su energía. Y el hombre tiende también a conservar energía, ¿por qué? Por la conservación misma de la existencia, de la vida. Uno no quiere morir, quiere conservar su ímpetu vital, ¿no es cierto? Una ley de la conservación inconsciente. ¿Quién pues caminando por un precipicio camina con alegría, ¿no? Está siempre con miedo, buscando la manera de no caerse? Es una ley de la conservación, ¿no es cierto? Y al conservar, está buscando conservar su energía también. Otros disipan su energía de una manera tan abrupta que trae las enfermedades. No aprendemos todavía a canalizar nuestras energías y tampoco a alimentarnos de ellas. Y entonces, así van pasando pues etapas en las que uno ya desea trascender mucho más y utiliza más la energía. ¿Por qué? Porque absorbe más energía. Sí, la ley de la proporcionalidad también está existente, ¿no? Uno no puede tener más de lo que no necesita. Pero si uno conscientemente necesita evolucionar mucho más, conservar más su salud, pues necesita absorber un poco más de respiración. Por eso es que la mente evoluciona, una mente inferior, una mente mediana y una mente superior. Nos diferenciamos humanamente por esa capacidad de la mente. La mente más evolucionada tiene que tener más energía. Las neuronas para despertarse necesitan más oxígeno, alimentos más neurales y también los mecanismos de control. Es una especie de complejidad. Mientras más vamos profundizando, la mente también va adquiriendo más, ¿no? Preguntas y uno trata de resolverlo. Bueno, así más o menos es, ¿no? Cómo se comporta la nutrición. En el primer aspecto, la nutrición por oxígeno, ¿no es cierto? Por respiración. Y entonces en la segunda parte, la nutrición viene por la vía nutricional, la vía alimenticia. Estaba diciendo que, por ejemplo, cuando uno come un plátano, ¿no es cierto? Ese plátano, ¿qué va a hacer en el estómago? No va a estar sentado. Tiene que tener un mecanismo de absorción para brindarnos ¿qué? Energía, para poder sobrevivir. Entonces, uno no come porque, bueno, se le antojó comer un plátano, no por las necesidades vitales, ¿no? Ahora, uno, desde que come, ya está haciendo proceso digestivo. Ya hay una serie de reacciones internas para producir ¿qué? La capacidad del calor para distribuirlo a todo el organismo. Así sea una vaca, un toro, un perro, lo que sea. Está captando sus fuentes de energía para producir ¿qué? La conservación de la vida y el calor. Porque no hay digestión que no tenga calor. Hay fermentación. En el caso de los que comen carne son las putrefacciones, ¿no? Y entonces ese digestor, ese estómago, va a generar calor. Porque es raro que una persona que coma tenga frío, tiene calor, está dinámico. Salvo que se coma pues una jarra de hielo. Es otra cosa, ¿no? Entonces esas corrientes frías, esos alimentos fríos producen ¿qué? Corrientes de convección y van quitando calorías al cuerpo. Y ahí vienen los resfríos, y ahí vienen las anomalías, y ahí vienen las enfermedades. Uno ingiere demasiado frío. El cuerpo también tiene que tener una reacción y tiene que producir sus lagunas energéticas cuando uno no respira bien. Pero todo, sea la respiración, sea la nutrición, genera calor, dinamismo, actividad. Ese es el fuego. No hay cosa que se mueva si no tiene fuego. Y por tal razón las emanaciones fluídicas del sol
permiten la existencia. Y eso no solamente es tan simple, sino que tiene su complejidad. Porque cuando el Sol viene, sus emisiones caloríficas tremendas, podríamos morir. ¿Por qué? Porque las emisiones caloríficas del Sol también tienen radiaciones muy letales a la vida, como los rayos ultravioletas, ¿no es cierto? Entonces los rayos ultravioletas ya son emanaciones de ondas que pueden afectar la vida, pueden afectar las plantas, los derechos de las plantas, los animales, ¿no? Un cambio, pero digamos, que ocasionaría ese desequilibrio, la muerte en toda la Tierra, ¿no? Y entonces tiene sus capas protectoras también, que es las bandas de ozono, que se producen en la ionosfera, en las altas cimas de la atmósfera. ¿Para qué? Para proteger y filtrar cómo es tan hermosa la vida diseñada. Tiene que haber algo que no lo haya diseñado tan perfecto. Porque como estas capas de ozono que son mínimas pueden equilibrar que se absorba a la Tierra ondas tan letales como los rayos gamma o ultra gamma. Y entonces al pasar estas radiaciones puede producir una ruptura en el núcleo celular y afecta la vida, desaparecemos. Pero ¿cómo es que estamos tan diseñados así? En el universo, bueno, en la vida, todo está, ¿no? En equilibrio. Ya, perfecto. Perfecto. Y en nuestro interior, al ser pues un microcosmos también, tiene que haber un diseño inteligente que permita a nosotros mantenernos en ciertas condiciones, ¿no? En la naturaleza. Si existe el agua en la naturaleza, tenemos que tomar agua. Si existe atmósfera, tenemos que respirar. Por gusto no tenemos las orejas. ¿No? Ahora, las orejas no es para tomar agua. Las orejas es para percibir, ¿no? Los sonidos, las diferencias de frecuencias. Todo lo que comporte con el escuchar, hasta tenemos frecuencias muy altas. Por ejemplo, estos animales, como se llaman los murciélagos, captan ondas que nosotros no captamos, ondas auditivas, pero la tenemos, sino que no tenemos la energía para poder activar estos centros de percepción. Con la atención también. Todo. Entonces, esas fuentes energéticas las limitamos nosotros porque no tenemos la conciencia de dónde están esas fuentes energéticas, ¿no? Y entonces nuestro organismo más bien va colapsando. Claro, en lugar de ir, ¿no?, evolucionando, sabiendo aprovechar las fuentes de la energía humana, que los antiguos le decían el chi, los chinos, el ki, los japoneses, la Kuranika en Australia, el ha en todas las zonas de América, Mesoamérica, Sudamérica, ¿no es cierto? Y entonces los hindúes le dicen el prana y hacen sus ejercicios gimnásticos para mantenerse saludables y llenar esos vacíos, esas lagunas que se han producido por falta de energía, porque uno mismo lo ha desequilibrado. Pero los chinos, ¿cómo le dicen? Le dicen la energía ancestral que tenemos, dice la genética. Pero nosotros podemos también hacer un esfuerzo para controlar esos vacíos por la memoria ancestral, la genética. Para eso sirve la energía. La energía sirve para modificar ciertas estructuras que no han sido bien diseñadas, ¿no? O que se han perturbado por la falta de este tipo de energías internas. Y hay energías que cuando ya uno va profundizando un poquito más, hay fuerzas que manejan la existencia. Las fuerzas internas, por ejemplo, las fuerzas nucleares. Entonces, las fuerzas gravitacionales, las fuerzas, la energía electromagnética, los campos electromagnéticos. O sea, somos nosotros un campo de energía unificada, porque nada puede existir independiente, sino todo depende de todo. Es así como con el Sol.
lanza sus tremendas llamaradas energéticas, llega a la Tierra esas llamaradas con todo, no existiría vida, pero bien, imagínense cómo es que la vida se sustenta bajo una cierta proporcionalidad. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos 90% de agua? Viviríamos hinchados. Tenemos una proporción adecuada. En el cuerpo todo está. Ahora, la energía tiene que absorberse también por dos fuentes básicamente, nutricional y alimentaria, y los dos producen calor, porque si no hay calor, no hay dinamismo, no se movería ese metabolismo, ese catabolismo, que son cosas tan extraordinarias que creo que nunca se acabaría de estudiar estos sistemas, como el sistema nervioso también. El sistema nervioso también necesita energía, ¿cierto?, para su actividad, y produce ciertos campos también, produce hasta radiaciones, el músculo produce radiaciones, las glándulas producen radiaciones energéticas, que no lo vemos, pero se puede estudiar, se puede, ¿no?, con ciertos mecanismos científicos. Entonces, todo pues tiene una circunstancia propicia para la vida humana. Entonces, así más o menos sabíamos, ¿no? Y todo tiene calor, todo tiene energía. La energía tiene que liberar calor, que es una de las manifestaciones de la energía, ¿no es cierto? Si no hay calor, la vida no existiría. Así es, ¿no? Es algo maravilloso. Entonces, la sangre, por ejemplo, la sangre tiene, en chino se dice sui, ¿no es cierto? Hay sangre y hay energía. El chi es lo que mueve a la sangre. Si no hay chi, la sangre no circula, así hubiera corazón. Porque ¿cómo trabaja el corazón? Por impulsos eléctricos, ¿no es cierto? Y esa es una energía. Pero aparte de ese impulso eléctrico, también hay una energía que a simple vista no se ve. Esa es la energía vital, que los chinos dicen el chi. Y entonces ese chi a veces en ciertos órganos baja pues, su frecuencia, su emisión. Esas son lagunas energéticas. ¿Y quién dinamiza la sangre? Es el chi. El chi no puede moverse, la sangre no puede moverse si no existiera la energía vital. El chi no puede. Y entonces todos los problemas de estancamiento de la sangre provienen de la deficiencia del chi en el cuerpo, no energía. Y el calor es posible de movilizar esas deficiencias de energía. Por eso que ahora cuando estamos estudiando la moxibustión, estamos hablando de estas plantitas, la Artemisia vulgaris. Esta plantita, a simple vista, es una simple planta, pero cuando uno hace una indagación, ¿no?, de esta plantita, puede llegar a una combustión de 500 a 600 grados. Imagínense. Emite 500 y 600 grados de temperatura. Increíble. Y aparte, tiene una cohesión dentro de sus cenizas que fácilmente no caen, se mantienen cohesionadas, ¿no?, bajo un principio ya molecular, que es otro tema. Entonces, no es como otras plantas, cuando uno lo quema, cae la ceniza y nos puede causar heridas, ¿no?, quemaduras. En cambio, esta planta no. Aparte, como habíamos dicho en la clase anterior, tiene mocaína. La mocaína es un alcaloide que tiene esta plantita para relajar, y tiene un aceite muy especial que penetra la piel. En la combustión, ese aceitito
por el calor, penetra por nuestro sistema epitelial. Y en los puntos donde estamos colocando esta moxa, produce un adormecimiento, o sea, calma el dolor. O la mocaína. La mocaína es un alcaloide que tiene esta planta. Algunos al olerlo, como es tan impactante esta plantita, y las personas tienen grados de sensibilidad, no todos tienen un grado de sensibilidad, entonces produce pues una especie de relajamiento también. Es una planta tan especial que uno simplemente no le da ni importancia y tiene mucha vigorización. O sea, es una planta estimulante, porque también cuando esta planta se toma produce actividad hepática y puede regular el sistema reproductor, sobre todo de la mujer. Es muy bueno para la mujer cuando tiene cólicos menstruales, hay estancamiento de sangre en el útero, hay mucho descenso por frío. El frío también produce descenso. ¿Se acuerdan que les explicaba a las niñitas que van al colegio? Hace frío y están con la faldita, ¿no? Y entonces las obligan a veces a usar falditas, no les ponen sus buzos. Y esa niñita por sus partecitas está ingresando el frío, la humedad, y va a dañar la función o alterar el equilibrio térmico de la mujer, de esas niñas, y producir descensos, dolores menstruales, cólicos menstruales, ¿no? Por una cosa tan simple, pero no se llega a estudiar la causa. Igual pasa con un niño, tiene mucho frío, se orina, no lo cambian, ¿no? Casi al instante, y esa humedad de esos orines y el frío que tiene también los orines, ¿qué pasa? No retraen sus testículos, no bajan, se llama retracción testicular. Y con una temperatura como la moxibustión puede regularse ese problema. Entonces esta plantita crece siempre a la orilla de los ríos, de los manantiales, es muy común. El problema es que no se aplicó sus propiedades adecuadamente, ¿no? Entonces, en un morterito se pulveriza. Al llegar a pulverizarse, ya puede, ¿no? A veces se hace como un algodón y ya se puede aplicar en forma de cono, en forma de cigarro, ¿no? Entonces, desapareció el moxa. Así, ¿no? Ya llegan fabricadas, ¿no? Para evitar a veces el tiempo de trabajo. Así. Esta es una moxa. Gracias. Es una moxa, más o menos tendrá 20 centímetros, ¿no? 20, 25 centímetros. Y ahí ya la moxa que está pulverizada, refinada, libre de nervadura, libre de esas semillitas, se enrolla. Porque a mí cuando la moxa tiene semillitas, esas semillitas revientan, ¿no? Y puede producir heridas. Por eso tiene que, la moxa cuando se prepara así manualmente, hay que sacarle todas las nervaduras y tener cuidado que haya las pepitas, ¿no? Se revienta. Calor terrible. Claro, entonces cuando uno compra una moxa tiene que comprar también una moxa de calidad. Porque a veces hay moxas que no se vienen fabricadas. Sí, hay varias. Hay varias. Entonces, estas moxas uno hace una aplicación indirecta, o sea, no se pega a la piel. Y no es de una buena calidad, ¡pac! 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 Comienza. Si vos te miren, es del tamaño de estándar. Sí, fue 20. 20, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces, ese es un tipo de moxa. Y hay otros tipos de moxa que son así, pequeños, para ponerlo con el pión. Pero no sé dónde botar el pión. Ese va encima ya. Encima, claro.
Ese ya es para tonificar, ¿no? Calmar dolores agudos, y se aplica para los ligamentos también. Cuando hay esguinces, hay ruptura. El esguince es la ruptura de las fibras musculares. Claro, entonces el calor, aparte que tenemos un sistema térmico para regular los órganos, cuando uno aplica calor, la sangre aflora. Parece que como si la sangre estuviera durmiendo, siente calor, comienza a sacar la cabeza a ver qué está pasando, y la piel se pone roja, ¿cierto? Cuando uno va a una playa, ¿de qué color se pone la cara? Verde, como el cocodrilo, se pone rojito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la radiación solar, que es una radiación, es un calor, entonces la misma sangre se estimula, el fuego es estimulante, y entonces produce un enrojecimiento. ¿Y por qué se produce el enrojecimiento? Porque la sangre está aflorando a la piel, ¿sí? Entonces, cuando uno aplica una moxa a un músculo que está en estado de colapso, un esguince, un desgarramiento, lo que sea, la sangre aflora. Y la sangre, como tiene plaquetas, tiene una serie de hemoglobina, calcio, todo lleva fuera de la sangre, ¿no? Según lo que uno le da también. Si esa fibra muscular está dañada, entonces, como hay afluencia de sangre, la sangre se encarga de reparar esos tejidos con más rapidez. ¿Por qué? Porque la sangre está enviando nutrientes en cantidad. Y la inteligencia vital hace que tenga ahí sus albañiles, sus mecánicos para ajustar ahí y reparar todo. Porque el cuerpo no es como uno piensa que es una cosa muerta. Como un llamado de emergencia, sí, a esa exactamente, zona salen los bomberos con su casco a apagar el fuego muchas veces. El cuerpo es muy complejo, muy sabio, ¿no? Hay una inteligencia visceral que se repara los órganos cuando hay una estimulación calorífica. Se produce una serie de eventos en nuestro organismo que nosotros somos inconscientes. Pero el cuerpo hay que cuidarlo, hay que darle buena alimentación, nutrirlo con una buena respiración. Entonces la moxa va ayudando a llenar esas lagunas energéticas. No tenemos energía, un órgano no tiene energía, colapsa. Le metemos muchas toxinas, muchos problemas. Y entonces el cuerpo poco que se enferma. Entonces, según la medicina china, ¿qué es la enfermedad? Un desequilibrio, una descompensación. Es un desequilibrio o una alteración solamente para ellos de yin y yang. Mucha energía o poca energía. Y entonces el arte de la medicina china es equilibrar la energía, ¿no es cierto? Equilibrarla. Por eso dicen, acupuntura es un arte. Porque es como un artista que está, o un músico está, ¿no?, manteniendo el compás de su orquesta y sale una melodía hermosa. Pero cuando alguien que es inexperto toca una flauta, por decir, fuera de su tiempo, malogra todo. Así es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita mantenerse equilibrio vital porque el cuerpo es sabio. Es una maravilla, la máquina más perfecta que pueda uno ver en la vida, ¿no?, en la existencia. No hay una máquina más perfecta. Y el cerebro tiene una acción, una contraparte también tiene 200.000 millones de neuronas. ¿Para qué quiere tantas neuronas en una cabecita tan chica? ¿Ah? Porque el ser es sobredimensional a lo que acostumbradamente nosotros vemos, ¿no es cierto? Y entonces, si uno aplica un poco de calor a una circunstancia X, también puede ayudar a manejar la conducta humana, porque también somos componentes de cuerpo, alma, ¿no es cierto?, o mente.
y circunstancias, la mente comporta circunstancias emocionales, por la cual también ciertos centros, ¿no?, se enquilosan, pero vamos a decir centros conductuales. Pero con cierta aplicación del calor se puede ayudar y se puede curar ciertos males psicológicos también. Por ejemplo, las depresiones. Algunos casos ya de trastornos de la conducta más serios también, por la aplicación del calor. Y ayuda a mantener un equilibrio, porque, bueno, estamos diseñados de una manera asombrosa y por el calor, el fuego. Ese es un sistema muy antiguo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pero eso tampoco significa que nos vamos a quemar como los bobos. La energía recorre, tiene su camino, su energía, sí. pero también recorre la energía por la sangre. Así es. Por un ejemplo que sea que lo relaciona, cuando uno practica el Kung Fu o el Tai Chi, imagina que su puño llega pues a distancia, ¿no? Lanza, pero no llega casi, ¿no? Es para comenzar a mover ese chi, ¿no? Esa energía. Entonces, este chi que sabe, llamémoslo así, es el mismo del que está en los meridianos. Así es. Es que el chi se puede manejar de la manera que uno quiere, porque el chi está hasta en la mente. O sea, uno puede proyectar su chi a través del pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento se mueve a través de un medio. ¿Cómo se va a mover el pensamiento si no tiene un medio donde se desplaza? Y eso ya está comprobado científicamente. En China, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones de Pekín, de alta física, ponen a un acupuntor y su paciente está a 4 kilómetros. Y sincronizado el evento, comienza a emanar su chi a través de su mente. Y su paciente va sudando, va convirtiendo en calor. A los 2 meses de la experimentación, el paciente desapareció un tumor que tenía en el abdomen. ¿Cómo es posible que el chi pueda trasladarse de una persona a distancias y curar a distancia? Y eso está comprobado por el Instituto de Física Nuclear de Pekín. Así, científicamente. Esa es energía ya. Es energía. Pero para eso el acupuntor tiene que estar con su óptima armonización de energía, sus canales energéticos, una óptima salud. Claro, de hecho que él ya está, ¿no? Ya es preparado, ya él mismo se ha, ¿no?, formado de esa manera, energéticamente mejor. Porque mientras uno conoce una teoría, otros conocen una teoría pues, que es poco acordable, pero para eso fue la investigación. Ellos ya han concluido que el chi, incluso en el estudio que se ha hecho, en las conclusiones dice que el chi se comporta como una onda electromagnética de alta frecuencia, mejor dicho, que puede traspasar las paredes, como más que una onda microondas, que una onda de satelital, ¿no?, una UHF, no sé, es una onda vital que puede ser manipulada. Pero nosotros, como no conocemos, no nos acostumbramos, no sabemos que hay que cultivar algo que tenemos, no se cultiva. Y el acupuntor tiene que saber para emitir ese fai chi a través de la aguja. O sea, el acupuntor tiene que transmitir con su mano también energía. Claro. Y también la aguja capta la emisión de las cargas eléctricas de la atmósfera. Ahora sí, si yo aplico una aguja y lo roto, la carga iónica atrapa la aguja como un pararrayos, ¿no? Por eso cuando explota un pararrayo y ponen una aguja ahí, desaparece el rayo, se lo consume la tierra.
Entonces, cuando el hombre pone una aguja, el acupuntor, el mismo ambiente ya está captando la carga, según la rotación que uno le dé la aguja. Por eso eso es una cuestión científica. Antes no, era algo, como estamos oscurantismo, eso es un cuento chino, pero no sabía porque no había la indagación científica, pero ahora está comprobado, porque la atmósfera tiene cargas, una positiva y una negativa. Según como uno quiera manipular esa carga, estudia su acupuntura, si va para allá o va para acá, si hace negativo, si hace positiva, para tonificar un órgano débil que tiene una laguna sin hueco, lo llena de chi y el órgano comienza a trabajar. O si tiene demasiado, está rebasando la energía, mucho yang, hay que sacar ese yang si no hay enfermedad también. Y con la aguja va a poner carga negativa y va bajando ese yang. Ese es el arte de la medicina china. Y entonces también los canales entre ellos se bloquean y se interfieren entre ellos. ¿Y el yang con qué se saca? El yang con el yin, sedando se llama. Hay que sedar. Entonces, por eso uno tiene que investigar en la estructura de la acupuntura, los canales, los meridianos, los puntos extrameridianos, los puntos todos esos puntos, ver las compuertas. Ahí están las compuertas. Yo quiero como una represa, ¿no? Está vacío, abro la compuerta porque viene el agua. Pero si ya está llena esa represa, tengo que cerrar, si no hay un rebalse. Y tiene que haber, claro, ¿no es cierto? Y tiene que haber un sistema para que drene el exceso también, como un vaso comunicante, para que se nivele. Eso tiene el cuerpo, y mejor que una represa. Abrir, cerrar compuertas, llevar el agua por acá, por allá. Por acá necesita agua caliente, por acá agua fría, así. Porque es un sistema profundo, no es un sistema que se aplique. No. La acupuntura es científica. Tiene una serie de estudios profundos. Yo creo que ni 30 años se aprende bien acupuntura. Y para otro dice que es un agujero, pone agujero. Inclusive la ropa que usamos o el ambiente donde estamos, también lo cargamos de nuestra energía. Claro. Por eso dice que es malo, ya cuando la ropa está viejita uno va a tirar al suelo, ¿no? Para trapear, para eso. Pero está uno, esa energía lo gastamos, se puede decir, lo está utilizando mal. Claro. Bueno, hay tantas maravillas, ¿no? Energéticas, bioenergéticas. Que bueno, uno dice, ese es un bioenergético, como diciendo, ¿no? Que hay personas así, pero hay personas muy serias que hacen investigaciones científicas de alto nivel. Porque no es cuestión de decir yo soy bioenergético, ¿no? Si uno profundiza la materia, para profundizar la materia, lo visible es difícil. ¿Cómo será una cosa que no se ve? Es como un ciego, ¿no? O uno que esté en una ciudad oscura, un hueco se cae. Quiere decir que los ciegos también de cierta forma empiezan a tener el arte de manejar la energía. Algunos, otros no saben nada. Desarrollan sí más porque bueno, es la ley de la compensación que hay en la vida. Hay ley de compensación. Así que en la naturaleza todo tiene un equilibrio. Si te quita algo, tienes otra cosa. Y uno tiene que buscar esa ley de la compensación para sentirse un poco feliz también. Todo está compensado. Hay grandes ciegos que son grandes artistas, ¿no? Grandes pianistas, está compensado. Mejor que una persona que tiene todo en su cuerpo. Y a pesar que tenemos todos los sentidos, estamos a veces en una sala. ¿Por qué? Por el estado mental. Está completo y ¿por qué me ha castigado? Así es, por su estado mental. Entonces no sabe captar la energía, no sabe concentrar su energía y no sabe distribuir. Ese es el grave problema. Que a veces los jóvenes tienen energía extra de sobra, pero lo disipan, nomás lo gastan. Llegan a los 30 años
más cansado que un ¿no? Sí. Claro, que un anciano. Y su pensamiento es terrible, lleno de problemas. Entonces uno desgasta la energía. Entonces la ley de la energía es la conservación, ¿no? La conservación y luego la transformación. Porque ¿cómo vamos a hacer una transformación si no tenemos energía en la mano? Nada se puede decir. ¿En qué nos transformamos? Nos estancamos, ¿no? Y ahí viene la dolencia. O sea, es una mutilación que hacemos del aspecto energético. Entonces estancamos la parte vital corporal porque no tenemos fuerza para nada. Y al estancar la cuestión corporal, la cuestión vital, ¿qué pasa? Viene la mutilación emocional, que la depresión, que yo no soy nada, que esto, que nadie me quiere, que esto, que esto. Porque así como mutilamos la actividad vital, se mutilan las facultades emotivas, emocionales, inteligenciales. Por eso es importante, ¿no? Mantener siempre un equilibrio. Como dice la nutrición, la respiración, la alimentación y la actividad pues, física. Es muy importante. Porque somos entidades supremas. Hay que consumir pues eso que está, o sea, no consumir sino transmutarlo, ¿no? Así es. ¿Cómo vamos a transmutar si no tenemos energía? ¿No? Entonces, no podemos iluminar el mundo con un foco de 50 watts. ¿No? Entonces, ¿cómo no vamos a iluminar si tenemos un foquito de 10 watts? El cerebro lo tenemos oscuro. ¿No? Está como que. Y entonces, así es. Entonces, en estos temas de la moxibustión es interesante porque se aborda la energía. ¿Y has hecho tu librito? Ya. Pero le falta energía un poco. Hay mucho que hacer. ¿Alguna pregunta? No sé. Y dígame, yo escuchaba a la persona que dicen, cuando se castiga a un niño, por decir, ¿no? Tenemos la costumbre a veces, bueno, yo no tengo niños, ¿no? Así, lo jalamos de acá arriba. Y dicen que es verdad que matas a las neuronas. Es posible porque toda agresión comporta una reacción. Y el cuerpo humano, cuando tiene una agresión X, tiene que reaccionar. O te devuelve la agresión, o se lo guarda en su interior y bloquea las neuronas y produce una laguna. Y eso es peor es cuando es constante. Hay un documental, he visto, un rebaño en el África, unos animales como los toros, bonitos los toros. Y los animales pues van en manada, ¿no? Y tienen que tener sus crías, ¿no? Unos más jóvenes, unos más viejitos, como una sociedad, pues, ¿no? Y va el ternerito. Y el ternerito quiere seguir tomando leche, ¿no? Pero su mamá no está. La busca, hasta que le cuesta tomar leche. Tanto buscaba el animalito. Y la mamá que hace le tiene una patada, se llama cot, ¿no? ¡Pah! Golpea a su ternero. ¿Para qué? Para que ya no tome la leche. Tiene una edad que ya no toma leche. Así le ruegue, mamá, ni leche, nada, váyase para allá. Y el animalito otra vez se va a buscar leche. Y la otra vaca, que no es mamá, quiere darle leche. Miren cómo piensan los animales. Pero el animalito lo mira como los ojazos y se corre. Ya lo traumó ese ternero. ¿Por qué? Porque la mamá le dio un tremendo patadón. Y el que no es mamá piensa que me van a hacer no. Claro, chente me va a dar otro, no, mejor no voy, no loco. Si a un animal lo trauma, ¿cómo no lo va a traumar pues a un bebito, a un niño? Aunque diga que no, que por la cuestión del desarrollo, que la disciplina, ¿no? ¿Cómo va a haber una disciplina con agresión? Esa no es disciplina. Disciplina viene del discípulo.
¿Qué es el discípulo? El que se entrega a una sabiduría, tiene usted razón, pero nosotros no formamos para que sean discípulos los hijos, sino piñatas, darle con vasos. Tiene que ver, cuando hay una especie, ¿no?, de trauma, hay un bloqueo, ¿cierto? ¿Y dónde está ese bloqueo? Está en las neuronas, está en alguna zona del cerebro. Por lo tanto, yo sí pienso que eso que tú dices es evidentemente cierto. Desde el estudio mismo de los animales, de la sociedad animal, vamos a decir así, es un grupo, tiene comportamiento. Y si un animal es la parte, nosotros también somos animales, somos por el comportamiento, ¿no?, fisiológico. Claro que nos diferenciamos de muchas cosas, pero en el fondo también tenemos esa parte animalesca. Y entonces tenemos que tener un comportamiento igual, similar que esos animalitos. Por eso también las investigaciones. Otros animales, por ejemplo, enseñan, al hombre también le enseñan. Un grupo de, así como venados, no sé, unos alces, ahí está en el Ártico corriendo, pero con alegría, no suelto, mucho lindo ahí está. Lo rodean con una malla para hacer la investigación de esos animales, porque paran muy libres. Y como el hombre todo quiere limitar, quiere causar problemas, ¿qué tiene que ver el animal para que los estudia? ¿No? Son animales libres. Al sentirse rodeado con esa malla, ¿para que no se corran? Como al mes todos dan sus rodillas, sus piernas, sus patas. Captan esa Cintura. Claro que sí, están todo el día corriendo. Está como ahorita caminando por la calle. Le decía lo loco. Se ha ido a pie hasta allá. Entonces ese animalito dobla sus patitas. Todos. Hasta que ninguno está de pie. Pensaron que está cansado, que esto, que lo otro, que le faltaba comida, bueno. Y llegan los científicos a ver qué le está pasando a esos animales. Seguro un virus, un interior se ha contagiado, ¿no? Nada de eso. Era la reclusión, el aislamiento. O sea, se estresaron. Claro, y el estrés generó neurotóxicos que afectaron sus articulaciones, su estado de ánimo. Entonces, de ahí sacan conclusiones algunos científicos para bien. Entonces los científicos, que la artrosis, que el reumatismo, que las enfermedades reumáticas, es porque hay un estado de estrés. El mismo nervio produce tóxico. Y de enclaustramiento. Así es, una neuropatía. Y encima, la alimentación. El hombre no quiere ser feliz. Una alimentación llena de veneno. Que la carne, que esto, que rico, que vete por la carne vegetariana, no vete por allá. No sabe lo que se pierde. Ahí está la causa del reumatismo, de la artrosis, científicamente comprobado, el exceso de estrés, neuropatía generalizada. Y el envenenamiento constante pues, por el exceso de las proteínas. Ahora se ha llegado a la conclusión que solamente debemos de comer 10% de proteínas. ¿Qué es 10% de proteína? Un pedacito así de pollo, lo que sea. Así científicamente. Cuando no lo hacen, ¿por qué? Porque no quedar mal con la población, porque ellos deberían de decir, no se debe de comer nada, ninguna carne animal. Pero no pueden, porque chocarían con tantos intereses, ¿no? Económicos y políticos. No solamente es la carne, sino los alimentos que fabrican, las materias primas, los laboratorios. Entonces, viste que la mayoría de los problemas son neurotóxicos por neurotoxinas, que las grasas, que el colesterol, que los triglicéridos, que las proteínas, que la urea. El hombre colapsa puede tener una parálisis, ¿no es cierto? Ya. Tiene una parálisis, el problema es cómo curarlo. Entonces, para la moxibustión es algo tan contundente para el tratamiento de una parálisis y secuelas. Entonces, el calor
El ser humano tiene una respuesta sensorial, ¿no es cierto? Y mecánica. ¿Cómo es posible que yo me pueda dedicar con un alfiler el dedo de una mano? Y la mano no se va a quedar quieta, salta. ¿Y quién le hizo que salte esa mano? ¿Quién dio la respuesta? Fueron los centros cerebrales, ¿no es cierto? Sensoriales, mecánicos sensoriales. Y el cerebro, para protegerse, hace que salte la mano. ¡Ay, no! Dice, ¿no? Porque el cerebro no se trata de poner mal la mano para que brinque mal, ¿no es cierto? O que se quede mal. Salvo alguna, ¿no? Problema en el sistema sensorial. Pero no, hay una respuesta. Entonces, cuando uno aplica una moxibustión a una persona que tiene parálisis, llega a un límite de soporte y el cuerpo, aunque así esté bien paralizado, salta. Estimula la recuperación de un caso de parálisis. Entonces, generalmente, ¿dónde se moxa? Se moxa generalmente en los pies. Pero yo quiero dar, como estamos tratando para curar, no para la teoría, interviene un poco la experiencia. Entonces, la mayoría de los casos curados por la parálisis, yo cojo una aguja. Ya la aguja está pues desinfectada, ¿no es cierto? Tiene su sustancia, ¿cómo se llama? ¿Magnética? No, tiene un desinfectante que está por 1 año, 2 años. Y hay agujas que son pasadas por un campo de radiación gamma, esterilizante. Óxido de etileno, o sea. Pero dura poco, 1 año, 2 años. O sea, una vez un paquete de agujas, pica, y ya no necesita que alcohol, ya está. ¿Pero de qué aguja me está hablando? La acupuntura. No, esa no, de coser. No, pero casi estamos hablando de sastrería. Sí. Las agujas, sí. Ya, entonces. Estoy pensando en costura. Estoy pensando en la costura. El corazón se ha roto ahora. Cuidado. Ya, entonces mira. Ya por la experiencia misma, para que ustedes tengan más confianza en sus tratamientos, se coge una aguja en un caso de parálisis. Y no tiene que ser un sondeo. Por si esta mano está paralizada, ¿no sé? O la derecha o cualquiera. Cojo mi aguja y comienzo a hacer un sondeo. ¿Me siente? No siento nada. Hasta que llega un dedo o lo que sea, ¡pac! Salta la mano. Siempre hay grupos sensoriales despiertos. Y uno va a sondear ya. Toma nota en su cuaderno. Este está activo. Sigue. Llega a este punto parecido, en el área de este brazo. ¡Pac! Sí siento, dice. Y se comienza a ver algunos ejemplares. Ya. Entonces, coge su moxa y en la parte que está sensible, inyecta el calor. Y ese grupo muscular y nervioso que está activo comienza a irradiar sensibilidad a todo el cuerpo. Y por el autorreflejo sensorial del calor, y hay una respuesta mecánica del cerebro. Ese grupo cerebral de neuronas empieza a cobrar actividad. Aquí igual, pero usted pone en otra parte y no sienta nada, ni el calor. Pero ese grupo que está despierto activa otros músculos. Ese fenómeno de activar un grupo despierto con un grupo que está colapsado, ¿cómo se llama? Es una propiedad del sistema nervioso y de los músculos. Eso se llama facilitación e inhibición. Uno facilita el impulso néurico para que se active una zona muerta o en estado de latencia. Entonces, cuando uno produce una estimulación fuerte, el grupo que está muerto comienza a activarse. Esa es una propiedad del sistema nervioso, de la musculatura, de los sistemas, de las articulaciones. Hay un aductor también y hay un extensor.
Y entonces ese grupo aparentemente que no tiene relación con otra zona, otros tienen respuesta en la tierra. ¿Por qué? Porque el cuerpo está todo conectado. ¿Ya? Ese es un sistema que usa la acupuntura. Pero para esos sistemas se usa esa moxa. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar muy atento por las respuestas mecánicas. A veces salta, choca la moxa, salta el brazo, ¿no? Entonces uno tiene que estar bien atento. Por decir, si yo encuentro un grupo muscular activo, moxa, puede saltar inconscientemente, involuntariamente la mano, porque está en un estado de descontrol, y puede quemarse, o me puede echar el ojo. Por eso uno tiene que adecuar una buena posición, colocar la mouse en un estado, ¿no?, adecuado, más o menos 2, y poco a poco hacer la rotación hasta que el mismo nervio pueda percibir el calor. Y entonces, como el organismo, todo es un mecanismo de respuestas y de acción y reacción, puede haber una reacción fuerte, saltar más de lo debido una mano. Pues no, uno tiene que... Entonces uno continúa así con ese trabajo, y más aún luego colocar en los puntos que tonifican. Por ejemplo, el Kuchi está por el codo, ya tonifica, al poco tiempo está moviendo el brazo, que ya se estableció una conexión. Entonces, al haber una conexión, hay una acción y hay una reacción, hay una respuesta. Y el brazo a veces tiene conexión con algunos músculos, los pectorales, todas esas cosas. Y entonces el cuerpo comienza a cobrar movimiento. Es muy importante esto para la utilización en las parálisis, hasta en las parálisis faciales. Ya en las parálisis faciales sabemos que hay un nervio, que comanda los músculos frontales, los músculos se llaman maceteros, ¿no? Y acá, ¿cómo se llama esto? Los maxilares, ¿no? Es un nervio que tiene 3 ramas, se llama trigémino. Y la partida del trigémino está en esta zona, que es un punto también de la acupuntura. Entonces, al ponerse el calor, se activan los músculos faciales y hay que hacer un poco de flexión y se equilibra una parálisis facial automática, casi automático. Salvo que ya uno encuentre un paciente que no ha tenido una buena, ¿no?, como dicen, rehabilitación o tratamiento, y ya viene una secuela donde el nervio ya está casi sin respuesta. Hay que aplicar más otro sistema, ¿no?, otro método más contundente y basado en la acupuntura. Y entonces uno así va tratando sobre todo los casos de las parálisis. Ahora, generalmente cuando uno también tiene que estudiar un poquito la red nerviosa, porque uno no va a poner moxa por poner, ¿cierto? Claro. Tiene que estudiar la fisiología humana, y bien. Al menos lo fundamental para ejercer una reacción en los pacientes de parálisis. Si uno quiere concentrarse en la cuestión de la parálisis, tiene que estudiar un poco su sistema nervioso. Ahora, esta zona abdominal, ¿no?, acá adentro están todos los músculos intraabdominales, ¿no?, la zona mesentérica, que tiene que ver hasta con los nervios viscerales de la zona abdominal. Pero lo primordial es que en la zona del ombligo hay una red nerviosa importante y muy interesante. Entonces, eso se llama los nervios esplénicos. Pero cuando uno se pone a pensar que los nervios esplénicos es como un segundo cerebro, significa que al ser un segundo cerebro tiene cantidad de nervios principales. Y esos nervios generan un calor. Si uno toca su estómago, hay un calor, hay una caloría, ¿no es cierto? Y esa energía de los nervios esplénicos produce un efecto de fortaleza, ¿dónde? En las piernas. Mientras más fuerte el nervio esplénico, más energético, las piernas más fuertes, la marcha es más
contundente, ¿no es cierto? Y esos nervios esplénicos tienen un reflejo, miren, condicionado, y que se puede condicionar. ¿Dónde? En los dedos gordos del pie. Por eso los dedos gordos tienen un reflejo en el nervio esplénico, y el nervio esplénico como contraparte refuerza ¿qué? La voluntad humana. Entonces, un caso de parálisis, ¿no es cierto? Se ha bloqueado los nervios esplénicos. En la parálisis pues, viene el mismo nombre, ¿no? Parálisis, paralizado, no mueve la pierna. Si yo quiero curar a esa persona, no vamos a estar con contemplaciones de estar llorando, que pobrecito, hay que curarlo. Con llorar no se saca nada, ¿no? Uno tiene que ir con su sabiduría puesto, con su maravilla. A curar, no llorar. ¿Qué hace llorando? Pero... Claro, el llorón no causa problemas. Vaya a llorar por ahí por el patio. Tenemos suficiente problema acá. Hay que curar. Entonces, uno ¿qué hace? Acá estaría pedir la sal. La sal es la vida. ¿Para qué sirve la sal? Para salar la comida. Entonces, en el ombligo de ese paciente, primero se hace moxa, ¿no? Ya la pierna está más o menos como queriendo jugar fútbol. Ya, se aplica la sal. Y encima de la sal, en el ombligo, ¡pa!, se pone la moxa. Más o menos esa cantidad de sal. Y ahí se prende. Oiga, le produce un calor tremendo, hasta sudan. Se ponen rojos. Miren cómo es el efecto del nervio. Cómo puede transmitir la energía rápidamente. Y cuando se activa el nervio esplénico, más de lo normal, ¡pum!, ¡pum!, comienza a tirar las piernas. Entonces, ese es un método de moxibustión directa para curar las parálisis, sobre todo en las piernas. En 2-3 días ya está caminando esa persona. Casi como por un acto mágico. ¿Y por qué? Porque uno va con el conocimiento que los nervios esplénicos, al ser estimulados, mueven los pies. Y otro punto para activar la circulación de la función de las piernas está en los dedos gordos. Entonces, yo los molesto pues a los pacientes, agarro primero sus pies y en el dedo gordo le hinco a la gorda. Poquito a poquito comienza a estimularse. La red nerviosa comienza a dar vida, vamos a decir así, a los nervios esplénicos. Y el nervio esplénico, como nosotros somos hechos puramente de voluntad, que es una energía, llega a los centros de la voluntad del cerebro y comienza poquito a poquito a enviar mensajes, respuestas. Esta es la zona de la voluntad y el comando de los piernas. Así en la medicina china. Esa es la forma de cómo se va a trabajar con conocimiento de causa, ¿no es cierto? Porque eso ya está diseñado en los grandes análisis de los libros de la medicina china. Entonces no es una cuestión del azar, sino es una cuestión científica que se ha repetido para encontrar una estadística, una casuística, se llama, en el tratamiento de las enfermedades o la parálisis. Y entonces cuando una persona aplica la moxibustión a los puntos encontrados con la sonda de la aguja, el sondeo de la aguja, aplica el calor, comienzan a estimularse los grupos musculares y devolverle la actividad por voluntad al cuerpo humano. Y cuando se trata de las piernas, aplicar el nervio esplénico, que está en el centro del ombligo. Eso hasta que se termine. Para que se termine la moxa que se pone. Claro, hasta que sienta pues, el paciente. Uno tiene que estar atento. Claro, pero, o sea, cuando ya se deja la moxa pequeñita sobre la sal, ¿es un cierto tiempo o se deja hasta que se consuma todo? No, hasta que siente el paciente. Lo quema, ¿sí? Hay pacientes que son sensibles, por eso uno tiene que estar atento. Uno no puede ser mecánico, como un robot. No.
Uno tiene que ver los pacientes, porque hay unos que son sensibles y estar atentos. Si ve que el paciente ya está sudando mucho, un poco que se incomoda, con una pinza se retira. Entonces nada es mecánico, uno tiene que estar bien concentrado en el paciente. Así es. Por eso uno cuando hace un tratamiento de parálisis, es el tratamiento más cuidadoso que uno tiene que tener. ¿Saben por qué? Porque el paciente reacciona a veces involuntariamente. Yo he tenido el caso de un paciente, varios casos. Incluso no deben de haber ni personas. Tiene que tener un poco de concentración, pero no, claro. Claro, ¿por qué? Porque hay personas también que no están capacitadas, que creen que todo es magia, ¿no? Una cosa sobrenatural. Yo tenía un paciente que estaba en estado vegetativo. O sea, no hablaba, no comía, no podía manejar sus deposiciones, el sistema urinario, así como una planta así vegetal. Y entonces había una señorita, su enfermera, yo comienzo a tratar, llega el momento que ya tengo que mover sus piernas, ¿no? Ya diseñé mi plan de trabajo y pongo la sal pues en su ombligo, la mox, ahí, así como lo prendí con el enciendo. Ya se estaba por consumir, ya lo veo que sudaba un poco, y un poco que se movía sus dedos. Era algo, una respuesta para mí sorprendente. Entonces yo ya retiré la moxa y me voy a sus pies, porque es bien insensible, ¿sí? Y comienzo el dedo gordo de la parte, ¿no? De abajo, a moxar. Y en una de esas, el señor comienza a retraer la pierna y levantó la otra. Mueva más rápido. Y la enfermera ya no estaba, se iba a disparar. Gracias, usted. Lo único que encontré fue una Biblia tirada. Estaba leyendo la Biblia. Estas son personas que a veces no conocen, se asustan, pueden causar una serie de inconveniencias al paciente. Por eso es preferible cuando uno trabaja solo, privacidad. Evitar, ¿no? Algunos se pueden hasta desmayar. ¿Por qué? Porque uno no sabe hasta dónde llegará el impacto emocional. Bueno, ya poco a poco, 3 días más caminando. Que si hubiéramos hecho una rehabilitación convencional, creo que ni en 2 años se levantaba esa persona. O sea que aparte de estimular el sistema energético, también es enfriamiento. Claro, porque cuando uno pone calor, como el cuerpo tiene respuestas, el mismo organismo genera una reacción. Otro caso, por ejemplo, con la moxa, ni siquiera uno. Un señor ya de edad, cerca de 78 años, estaba moribundo, no sabía ni la tipicidad de su enfermedad, y dormía inmediatamente por morir. Entonces he llegado a visitarlo, comencé a estudiar las orejonas y le aplico moxibustión en el plexo y en mi chakra. Entonces, al poco rato comienza a toser. Yo me imaginaba que era una flema estancada, la flema mata. La flema es mortal y comienza a tener espasmos en el abdomen y a botar flema. Miren, a 2 puntos más, este es 8, acá, por el tórax, centro del tórax. Y comienza a toser, así, un balde, un recipiente. Al rato dice, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué hace tanta gente acá? Estaban esperando que muera. Era la última carta. Y él estaba en un hospital 4 meses sin su causa y en estado de coma. Se fue a su casa ya A morir. Ya los sacó, pues, ¿no? La medicina, los especialistas, sí.
ya llévalo porque ya el señor ya también tiene esa edad, vaya, para que muera, vivió más de 4 años. Entonces, ¿cuál era el diseño? Si yo estimulo el plexo, estimulo el tórax, porque está conectado el plexo con el tórax. Y si aparte empieza a estimular más el tórax, que ya está estimulado, va a trabajar su pulmón, porque el pulmón es un órgano vital para la vida. No hay oxigenación en el cerebro, la persona entra en un estado comatoso. Pero el cerebro puede trabajar con mínima cantidad de oxígeno. Y entonces hace una especie de colapso de las funciones vitales, ¿no? Entonces yo al poner el calor, miren cómo es el calor, tan importante de generar la actividad asombrosa en la red nerviosa. Y entonces cuando ya coloco acá la moxa, esto ya está estimulado. Y a través del sistema neumogástrico, del nervio neumogástrico, comienza a trabajar el diafragma. Más de lo normal, por poco no bota su cabeza. Oye, y un caso asombroso de cómo he podido sacar de un estado de coma a un hombre en el hospital 4, casi 5 meses en estado de coma. Al instante, en 20 minutos. Por eso que la moxibustión es un sistema muy interesante para curar. A veces mucho mejor que las agujas. Debe ser, doctor, porque el calor es vida. Así. Y es fuerte. ¿Quién no aguanta calor? Muy difícilmente no, pero sí es calor. Y el calor es el eje de la vida, la propulsión de los órganos. Entonces, ya les doy esos dos sistemas. El sistema para el tratamiento de cualquier tipo de parálisis con el sondeo de aguja y la aplicación de la moxa, y para trabajar las piernas, rehabilitar piernas con parálisis. ¿Se dan cuenta? Y hay dos sistemas. A ver, el sondeo de la aguja es cuando hay un miembro paralizado, uno tiene que buscar grupos que estén activos, ¿cierto? Más tarde de la aguja. Hace una prueba con la aguja, un sondeo. El paciente le hinca, no siente si le atraviesa la aguja. También, prácticamente, ¿no? Un estado de colapso nervioso. Pero busca otra zona, siente un poquito más. ¿Sientes? Sí, sí. Pero poco, como hormigueo, dice. Y acá, ¡ay! Grita, ¿no? Pica y hace levantar el brazo, aunque se quede después así. Hay una reacción. Pero el cuerpo, cuando le da una reacción a un punto, otros puntos se activan. Como aprenderse los foquitos de Navidad, ¿no? Así es, el cuerpo no es tonto. Sabe que cuando hay un impulso, hay una percepción, otro grupo, por eso se llama facilitación y la inhibición. Un grupo inhibido está durmiendo, pero cuando uno aplica la facilitación, un grupo antagónico, el otro grupo, si está durmiendo, se despierta. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No deja dormir. No deja dormir. ¿Alguna pregunta? Aquí bastante interesante, doctor, sobre el calor. Claro, pero ya saben. Doctor, ¿y eso ha cortado? ¿Cuál? Eso lo ha cortado la blusa. ¿Esto? No lo veo. No, esto ya viene así, pero uno también lo puede cortar con, sí. una navaja. Sino que estos ya son grupos para poner ya en la espalda, ya viene así preparado. O poner una aguja también, le dicen una aguja caliente. Por decir, si una persona tiene una fuerte tensión, colapsa en estos puntos de frenchis. Y este frenchis baja por la zona del esternocleidomastoideo, ¿no? Llega hasta el hombro, duele el hombro, todo el punto muscular. Otros tienen fibromialgia, por el estado de estrés también. Por la nuca bajan 24 nervios por acá. Son 24 pares de nervios, son los nervios craneales. Y en la zona donde está, cuando empieza este axis, la primera vértebra cervical, se hace un nudo. Y ese nudo hay que desatarlo.
sino que la cabeza, los ojos, que el estrés, que esto, que lo otro. Y entonces uno aplica 2 agujas calientes, entonces se inserta esta moxa, sea así, una aguja más o menos de 1,5 pulgadas, 30 centímetros, 2 moxas ahí con agua. ¿Para eso sirven las agujas, no? Claro, entonces esa moxa va calentando la aguja. Y como el metal es buen conductor de la temperatura, del calor, rápido se difunde el calor a estas zonas. Y entonces cuando hay calor, el grupo energético muscular se dilata, quita la contracción, porque la contracción es un estado de frío, ¿no? Cuando uno tiene frío está contraído, ¿cierto? Claro. Y entonces el cerebro no lo capta como una tensión, sino como un frío. Y lo encoge. Cuando hay calor, es dilatación. El cerebro lo capta como esa zona y tiene que expandirse, se relaja. A las 2 sesiones ya está tranquilo el hombre, un poco de masaje, se acabó. Porque todo percibe el cerebro. Los centros superiores del cerebro aún más perciben hasta la conducta y empiezan a distenderse. Una sensación de alivio, porque así es el cerebro. El cerebro envía la respuesta somática ante una acción emocional. El cuerpo también se... Y cuando una persona tiene estrés, ¿no es cierto? El cuerpo también lo recibe como un frío excesivo, porque solamente hay 2 energías y ya, no hay más. No hay vida intermedia. Y entonces uno se contrae ese estómago, como si tuviera un frío intenso y comienza a colapsar, ¿no? La zona intraabdominal, de ahí vienen las úlceras, de ahí viene que la gastritis, que esto, que no puedo comer, que vomito, por estado del sistema nervioso. Entonces cuando uno envía una señal un poco agradable, con calorcito, comienza a distenderse. Igual los equilibrios, porque ese es el cerebro. Yin y yang, yin y yang. Entonces, el estado emocional también produce un estado de conflicto, como si estuviéramos agrediendo el cuerpo. Y a veces una persona tiene un rencor guardado, parece, ¿no? Somatiza también, ya que el cuerpo, que la cabeza, que los mareos. Entonces se escogen los puntos, por ejemplo el hígado. El hígado, para la medicina china, produce mucha cólera, mucho odio. Y entonces la persona que sabe la acupuntura dice, voy a sedar el hígado, porque esta persona está con mucha migraña, que el estómago, que no puede comer, que es paratenso. Entonces hay un punto entre el dedo gordo, él lo tiene en su mapa, en su acta, y el dedo, pues, segundo dedo, ese corresponde al hígado, hasta el H4, uno moxa, el hígado se relaja, y el relajamiento visceral va al cerebro, y el cerebro, como ya está en otro estado, comienza a segregar una serie de hormonas, atropinas, serotoninas, dopaminas, y uno está en un estado de relajo, que agradable, tranquilo, y hasta la enfermedad gastrointestinal desaparece. Y si ese punto, por decir, también se relaja, ¿qué produce? Un relajamiento a la zona intrauterina. La mujer está que le duele los cólicos, ¿no? ¿Por qué? Por el estado de cólera, de tensión emocional. Ya pone ahí en el punto 6 del pulmón, hasta evita los sangrados, por ruptura de los vasos, mucha tensión. Entonces, así, poquito a poquito, por lo pronto ya tenemos acordados 2 enfermedades. La parálisis y la secuela de parálisis en las piernas. No se vayan a olvidar, anoten. Ya, eso es así, como un aporte ya también. Ya, por experiencia, yo no puedo hablar tanto también de los libros. Tengo que hablar más de la experiencia, ligado a la praxis, porque generalmente estamos en otros medios bien, no podemos tener técnicas que para otros medios no dan resultado. ¿Secuela de qué? Secuela de las parálisis. Entonces, así es.
Por decir la carta del paciente, la carta de su cabeza. La carta de sus piernotas, sus piesotes. Parece una sirena, ¿no? Como un pescado. Este es el ombligo. Acá se pone la sal, acá la voz. Ahí comienza un viaje. Y entonces, este reflejo de los nervios esplénicos activa toda la red del ciático. El ciático baja hasta los dedos, ¿no es cierto? Y como está con una fuerza tremenda por el calor, la pierna comienza a moverse. 2, 3 sesiones, según ya también, ¿no?, la experiencia y la respuesta del paciente, 2 o 3 sesiones ya está moviendo las piernas. Eso no significa que el instante va a caminar, pero hay que seguir y hacer un poco de ejercicios de fuerza, para que cuando ya él se sienta, con su propia voluntad se sienta fuerte de pararse, ya pueden hacerlo, que si no es más difícil. Claro, porque hay personas también que tienen tiempo pues, con la parálisis, a veces no llega la respuesta porque están en otro tratamiento, que no es un tratamiento especializado, científico como la moxa, sino que aplican solo masajes. Como si el cuerpo pena, como a ver si ya va a caminar. El problema de la parálisis es un problema del sistema nervioso. Por lo tanto, el que rehabilita tiene que saber mucho del sistema nervioso. Pero si el acupuntor sabe que el nervio esplénico comanda la pierna, comanda la voluntad de la persona, y se va con conocimiento de causa. No se va como un simple curioso. Eso no es así. Ya va conociendo. Usted es especialista, sí señor. Sé cómo voy a trabajar acá, ¿no es cierto? El que sabe tiene su método de trabajo y sabe la respuesta. No sabe qué viene, claro. Ahora, depende también del estado cerebral, cómo está esa lesión. Un poquito más, un poquito menos, de esta manera va a recuperarse. Porque según el estado de la lesión cerebral también. Y hay que esperar con prudencia. Otros tienen secuelas de mano. Y a uno va cuando el hombre ya está prácticamente sus nervios muy colapsados. Tiene que durar un poquito más el tratamiento. Y a la vez está intoxicado y todo eso. De tanta caballa. Que la caballa, que las patas, que los años. Tanta torpeza hay ahora. Que no es dable en un siglo XXI. Hablando de cosas que se hablaban en el siglo, en la Edad Media. ¿No? Estamos en el siglo XXI. Que la caballa, que el hígado, que el bacalao. Son terribles. Lo negro del tesoro. Es una alimentación. Nos están haciendo antropófagos. Así es. ¿Alguna pregunta? Creo que ya es un poco tarde. Doctor, ahí en el Estadio Nacional, no sé si usted conoce a Mamani. No. Ah, sí, escuchado de él. Ya. Un deportista, ¿no? Sí. Él hace acupuntura. Ah, qué bien. Pero le pondrá, pues yo calculo, unas 60, 80 agujas. Entonces, primero boca arriba, ¿no? El cuerpo libre de aguja. Y estaría con ayuda eléctrica, le pone corriente, pues, de la espalda, media hora en cada lado. Ah, bien. Y no todas las personas, pues, pero las personas que se pueden poner estimula hígado, riñón, vesícula, mueve todo, pero eso no está tan bien, porque comienza cerebro, vejiga, todo estimula. Y eso como... Bueno, para la medicina que estudiamos, para activar todo el cuerpo, solamente necesitamos 2 puntos. El triple calentador, que dicen los 3 tesoros, otros dicen los 3 sabios, están en la oreja, un punto. Se activan los 3 tesoros. Y el susandí que viboriza todo el cuerpo. Nada más. ¿Para qué poner tanta agua? Podemos dañar sistemas, podemos hacer que el flujo de la energía se cruce y producir perturbaciones energéticas.
Y la base para un tratamiento es poner la aguja, sino el diagnóstico. Y de frente a la causa de la enfermedad, abrir o cerrar la compuerta necesaria. Depende también del estudio, ¿no? Por ejemplo, yo para vigorizar todo el cuerpo uso el Susangui y el triple calentador o los 3 tesoros. Una aguja nomás, chiquita acá. Ese vigoriza todo el cuerpo, porque los 3 tesoros significa el sistema nutritivo, lo que uno come, el sistema gástrico, hepático, todo, el sistema nutricional por la respiración, y el triple calentador también regula la emisión hormonal. Por ejemplo, si hay problemas de prolactina, problemas de adrenalina, problemas de glucosa, se aplica acá un punto. Así es. Por eso nosotros tenemos un sistema más complejo. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la parte del reflejo auricular, el diagnóstico, que es muy certero, creo que es el mejor que puede haber en todo el mundo, y la aplicación de un punto que estimula esas 3 energías. Conocer ese diagnóstico de frente ya... Claro, el diagnóstico con una persona que tiene los 3 sistemas, los 3 tesoros, prácticamente en desorden. Come, no se nutre, o come, vomita, tiene anorexia, que esto, que las hormonas, que esto, que el otro, y que la respiración no está bien. Hay acné, que hay disnea, que hay disnea, que hay una serie de problemas. Cianosis, que problemas, un punto nomás. Ese se llama el triple calentador. Luego la acupuntura es algo tan profundo que hay que estudiar seriamente. No es cuestión de meter aguja, hay que estudiar. Me imagino que el que pone aguja tiene que estudiar también, pero muchas personas no estudian, necesitan bagaje científico, académico, un maestro que le indique, este es así, este es así, este es allá, para acá y así. De lo contrario sería pues una cuestión muy empírica, ¿no? Que la acupuntura aparentemente, que no es dañina, puede causar daño también. Claro, ponían tantas Beatricia, ¿no? Un efecto de que después dice efectos de rebote por la contraposición de la energía que no va regulando. Porque uno puede tener poco, el otro puede tener más, y le aplica más al que tiene más, y le baja al que tiene menos. Por eso yo le doy los sistemas prácticos por la experiencia. Bueno, Y ustedes van a adquirir más experiencia. Porque cada paciente es una mina, un descubrimiento, es un caso típico. No todos tienen la misma reacción. Otros se estimularán por otros modos. Uno tiene que descubrir eso, no que ya va a resolver, no. Tiene que estudiar, claro, y recibir del paciente. Entonces, es la habilidad de adaptarse al paciente. Hay que adaptarse a sus circunstancias emocionales también. Muchos tienen problemas emocionales muy fuertes. Y he tenido casi, como siempre comento, 80% de los pacientes tienen crisis emocional y afecta a su cuerpo. ¿Por qué no quieres comer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? No, que seguro el bicho, que no, yo digo, tú tienes muchos problemas del pasado. Por eso no puedes comer bien. Te traba esa energía. Y se ponen a llorar. Sí, que mis hijos no me hacen caso, que son unos sinvergüenzas, que esto, que lo otro. Y esa era la causa por la que no quería comer. Tienes dolores terribles de cabeza, que los huesos, ¿qué? ¿Por qué? Por los problemas. Cuando uno entra a su ser, le conversa, le estimula, le pone algunas agujitas, ese es su amigo. Sabe que en la vida también hay gente que lo quiere, que está interesado por ello. Comienzan a despertar. Hoy voy y los agarro uno por uno, la cabeza y un mazo logra ya ¿no? Estabilizar sus emociones. Todo caído, no quiere comer. Y es porque tiene problemas. Y no es cuestión de medicina, es cuestión de reforzar su autoestima, su voluntad muerta por las situaciones de la vida. Está oscuro su espíritu. Entonces, cuando el espíritu está oscuro, ¿en dónde se pone la aguja? Primeramente. Chemen. Porque el chemen despeja la mente. ¿Ya? Le devuelve su autoconfianza, hasta los dolores aparentes desaparecen.
Y hay un punto somático, psicosomático, también este no. Y después, cuando ya terminemos casi al final de la moxibustión, vamos a hablar de la micromoxibustión. Eso no hay. La micromoxibustión se hace con un estimulador de calor, o puede ser un simple incienso, una varita de incienso, para estimular los puntos psicosomáticos, los puntos conductuales, los puntos analgésicos, los puntos de dopamina, los puntos de la alegría. El punto de la alegría está ¿dónde? En el centro de la oreja, en ese borde que le dicen el hélix, ahí está. El punto dopamínico para controlar el Parkinson está donde se junta el cuello con la cabeza. Estimula serotonina, la alegría, y también dopamina para controlar el nerviosismo, el Parkinson. Bien, bien interesante. Bueno, ya no lo molesto más, creo que hasta el domingo. Doctor, ahora que viajo en el carro, sí, voy observando las orejas, ¿no? Voy observando. Y me llamó la atención uno que del trago lo tiene para adelante, doctor. La intersección está Así, trago. así. Ah, En vez de tener así como claro, así para adelante. Sí, pues el tragus es el aglomeramiento celular de tejido que se forma según cómo está condicionada la conducta humana. Si uno tiene un trago de una u otra manera, pero que no es usual dentro de su forma, es algo tan inusual, hay un problema de conducta, a veces son muy serios. Yo estaba estudiando pues, varias orejas de grandes famosos. Y son famosos porque tienen el talento, pero no manejan su conducta. Héctor Lavoe se quería suicidar con problemas depresivos, cantaba drogado los últimos momentos de su vida. Después otro artista, un chiquito, Nelson Ness, ¿no? Tremendo tragos, largo y desequilibrado. Ese hombre, por tanto dinero, tanta fama, no podía controlar su conducta. Andaba con 3, 4, 5 mujeres con alcohol y llenos de problemas de vista. ¿Por qué? Por la forma de sus tragos. Es una cosa tan interesante que si uno lo estudió, tiene que comprobarlo, ¿cierto? Puede ser un cuento chino. Entonces yo he comprobado en cientos de personas. Ya por tiempo, ¿no? Y cómo es que ha podido, ¿no?, interpretarse sus problemas. Porque la conducta es algo tan serio, ¿cierto? Que uno no lo revela a los demás. No, si no soy así, ¿cómo va a ser así? Cada uno un angelito. Se defiende por sus mecanismos de defensa. Así le digo a un chico, mira, que tengo esto, que tengo el otro, que tengo pero tú emocionalmente eres inestable. No manejas tu conducta. Bien. Y sospecho algo más, me dije. Era homosexual. Y tenía un comportamiento, vamos a decir, nocturno, como oculto. Guardaba una conducta que no reflejaba a simple vista lo demás. Y ahí está el problema. Y varios casos. Viene por acá también, ¿no? A la consulta. 100 personas. Se sienta. Tu principal problema es tu conducta. ¿No? Hay testigos. Físicamente, bueno, tu principal problema es tu conducta. Tú eres depresiva, inestable, que comienzas un estudio que no lo terminas siendo así. Para eso le llega. Otro señor llega de España. Y de frente le dije, tu cuerpo tiene algunos problemas, entonces usaron comer tu alimentación, pero tu principal problema es la depresión. Y me dice, ¿cómo sabes tú si yo sufro de depresión hace 10 años? Porque eso está escrito en tu tragos.
pero ¿cómo? Yo hubiera sabido, yo me hubiera curado, que esto, que lo otro. Bueno, ya depende de la persona que no, que hace el estudio. Entonces, todo lo que uno ya de su conducta, antes que nazca prenatalmente, toda esa conducta que lleva, ese sufrimiento que tal, se graba ahí. Hasta los 9 meses ya nace con su trabajo. Este misterio para entrar al reino de los hombres, en la sociedad. Ya él viene con su característica. Con su carta de presentación. Ya viene su carta y yo soy así depresivo, loco, pero paranoico, ¿qué voy a hacer? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.